Piénselo, Melissa. ¿No le Wow. suena interesante? No, 7:40. Me parece más interesante el Ay, tema que no. vamos a conversar ahorita. Porque tenemos que hablar, a propósito del presupuesto, tenemos que hablar de una de las fuentes que alimenta ese presupuesto, que no es otra que el Canal de Panamá. Y ya tenemos a nuestro invitado, don Boris Moreno, vicepresidente de operaciones del canal. Buenos días, don Boris. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y por regalarnos los minutos que le hemos robado en medio de este debate del presupuesto. Don Boris Moreno, la primera pregunta que es la de rigor, pues, ¿cómo concluye el año fiscal la autoridad del Canal de Panamá? El año fiscal 24 y recordándole a la audiencia que el año fiscal del canal empieza el 1 de octubre de cada año y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Terminada la gestión del año fiscal 24, el 30 de septiembre de este año, podemos reportar con agrado que tuvimos ingresos por 4.986 millones de balboas, con una utilidad neta de 3.453 millones. Todo esto a pesar de la crisis hídrica que tuvimos pasando todo el año 23 y casi la mitad de este año. Y gracias al aporte de los trabajadores del canal y todas las medidas que se tomaron para poder pasar los barcos y con las medidas financieras y estratégicas que se tomaron para poder entonces potenciar los ingresos de alguna manera que pudiéramos cumplir con el presupuesto aprobado para esta vigencia fiscal. A ver si le capté, don Boris, los 4.000 y tantos millones que tuvo de ingresos el canal, ¿estuvo en la expectativa de ustedes los que manejan esta cifra o estuvo por arriba o estuvo por abajo? Realmente, si vemos cómo pensábamos que se iba a manejar el presupuesto del 24, estuvimos por debajo en lo que era la expectativa. Viendo lo que se avecinaba, recuerde que nuestro presupuesto se empieza a formular en el mes de enero prácticamente del año anterior y es aprobado por junta directiva para el mes de julio a más tardar. Nosotros ya desde el mes de marzo veíamos venir que tanto la sequía que se estaba dando más el fenómeno del Niño íbamos a tener un año complicado. Si es que lo que se pensó en un momento que pudieran ser los ingresos para ese año, tuvimos que recortarlos, ajustando básicamente a la cantidad de agua que consideramos que íbamos a tener. Y en base a eso entonces se formuló un presupuesto reducido en donde el promedio de tránsitos para el presupuesto 24 estaba alrededor de 30.5 barcos por día. Si lo comparamos con la normalidad, que es cerca de 35 o 36 barcos, ya el presupuesto trae una reducción. Y cuando nos vamos a la ejecución, con todas las medidas que se tuvo que tomar de reducción de tránsitos a partir del mes de julio, cuando bajamos a 32, luego para noviembre íbamos a bajar a 31 barcos al día, y después del octubre del año pasado, que fue el octubre más seco de la historia del canal, tuvimos que replantear todo. Y fue cuando se hizo el famoso anuncio de que eventualmente en febrero íbamos a poder pasar solamente 18 barcos al día. Afortunadamente para todos, en noviembre llovió casi el promedio. Hicimos un nuevo cálculos con los modelos hidrometeorológicos que tiene el canal. Y en diciembre se tomó la decisión que íbamos a hacer todo lo posible para pasar entonces 24 tránsitos durante todo el verano, de manera tal que ya cuando empezara a llover pudiéramos ir subiendo gradualmente. Y así fue. Prueba está que al final del año fiscal 24 el promedio de tránsito estuvo cerca de 27 tránsitos, un poquito más de 27 al día, que en cuanto a tránsitos quedamos por debajo del presupuesto. En cuanto a ingreso de peajes, que viene directamente relacionado al tonelaje y a los tránsitos, también quedamos por debajo. Pero lo que salvó al canal en esta ocasión, además de las medidas operativas que se tuvieron para ahorrar suficiente agua para pasar esos barcos, fue que teníamos como se dice, en el portafolio el tema de las reservas y las subastas.
Y cuando movimos todo al sistema de reservas, que antes se usaba prácticamente un poco menos de la mitad de los tránsitos venían reservados, a partir de noviembre le dijimos al mercado, para poder pasar van a tener que venir reservados. Y esto era para poder garantizarles el tránsito, darles certeza y tratar de controlar a las famosas filas que fueron noticia mundial en los meses de agosto, septiembre y octubre. Controlada esa situación y por la escasez que había, el precio de la subasta se volvió el mecanismo de salida para muchos que no conseguían reserva y tenían que pasar. Eso hizo que en el primer trimestre del año fiscal 24 las utilidades por reserva fueron exageradamente buenas, al punto que eso ayudó a que los ingresos del canal para este año fiscal cumplieran básicamente con la ley de presupuesto. O sea que le estoy entendiendo, don Boris Moreno, que pues entonces hubo una planificación, no sé si llamarle adecuada, en función de la crisis que todo el país vivió y que obviamente al canal también le tocó. O sea, pudieron capear el temporal. Creo que capear el temporal es la frase adecuada. Y decisiones que se tomaron. En julio, por ejemplo, se tomó la decisión de que no íbamos a dejar bajar el lago por debajo de 79 pies y medio. ¿Eso qué significa? Que podíamos ofrecer 44 pies de calado en las esclusas nuevas, las Neo-Panamax, y podíamos mantener el calado operativo de siempre en las esclusas Panamax. Eso nos daba la posibilidad de pasar cerca del 70% de los barcos que ya pasan por el canal de Panamá. Eso ayudó. Y fue una decisión dura porque nos obligó a ahorrar agua con todas las medidas que en operaciones se tomaron para poder mantener el nivel del lago en ese nivel prácticamente desde abril del año 23 hasta el mes de septiembre, cuando ya empezaron a sentirse algo de lluvias y el lago pudo subir a 81. O sea, nosotros terminamos el año en 81 pies de elevación del lago Gatún, cuando hoy en día, en un nivel normal, está ya en 87 pies y medio. Esos 6 pies de diferencia en el reservorio de Gatún hacen una enorme diferencia y es lo que nos da cierta tranquilidad que para el próximo año, próximo verano, año 25, tengamos el volumen de agua suficiente para poder pasar los tránsitos que el presupuesto indica que debemos pasar. Es que exactamente esa era la siguiente pregunta, don Boris Moreno. Es 2025, finalizado el año fiscal 2024. Ya para ustedes entonces inició el año fiscal 2025, ¿es así, no? Es así, desde el 1 de octubre. Y en ese sentido, el nivel de los lagos está ¿qué? ¿Óptimo ya? Está prácticamente llegando a sus niveles máximos. El lago Gatún está en 87 pies y medio, que antes de la ampliación era el nivel máximo. Con la ampliación, para tener una reserva adicional, el lago se le permite subir hasta 89 y para parte de los trabajos de ampliación fue adecuar las infraestructuras de ese entonces para que el lago pudiera subir a 89 pies. Se hicieron adecuaciones en la entrada a los túneles de las esclusas de Pedro Miguel y Gatún. Se hicieron unas adecuaciones en las mismas compuertas de manera tal que el lago pudiera subir 1,5 pies más. En lo que va hasta ahora nunca hemos llegado a 89 pies. Creo que el mejor año fue el final del año calendario 22, que tuvimos cerca de los 89 pies y la esperanza es que hoy, este año, con lo que está lloviendo ahora en octubre y esperamos que en noviembre, que es usualmente el mes más lluvioso del año, podamos llenar el lago hasta muy cerca de los 89 pies, lo que nos da cierta confianza de poder atravesar el verano. Sí, exactamente eso quería preguntarle. Acuérdese que no todos los panameños dominamos esta temática de cómo funciona el canal. Cuando el lago está a su máxima capacidad, si pudiera llegar a 89, eso significa que está garantizada el agua necesaria para la operación del canal en lo que viene del 2025, en lo que llamamos temporada seca. ¿Es así? Es así, en la temporada seca. Y la otra adicional es que el lago Alajuela también tiene que llegar a su máximo. Porque el lago Alajuela, a medida que el lago Gatún va bajando porque deja de llover, el lago Alajuela es entonces el que le va
trasvasando agua para tratar de mantener los niveles adecuados. Todos los veranos se reduce el calado. O sea, el calado es que tanto va hundido el barco en el agua. Y eso es normal en los veranos porque el nivel del lago baja. El lago La Abuela lo que ayuda es a que la reducción de calados sea la menor posible. El año pasado, como le mencioné anteriormente, llegamos a 44 pies. La idea este año es con el lago arriba, dependiendo de la demanda, claro está, y con el agua La Abuela lleno, nosotros no vamos a mantener los 50 pies de calado, lo más probable que tenemos ahora, pero sí habrá una reducción gradual a través de los meses de verano. Y la esperanza, claro, que empieza a llover regularmente a mediados de abril, principios de mayo. Si se extiende el verano hasta junio, como ha pasado en otras ocasiones, entonces tendríamos que entrar en medidas de ahorro de agua, como ya prácticamente nos volvimos expertos el año pasado. Como consecuencia de ello, ustedes entonces esperan que ese periodo fiscal 2025 tenga resultados mejores que el 2024, pues. Es correcto. La expectativa de presupuesto para el 25 es de 5.600 y un poquito más millones, casi 700, 800 millones más de lo que se pudo hacer este año. Y era básicamente lo que pudo haberse dado el año pasado si no hubiera habido la crisis hídrica. De ahí el valor de contar con el agua suficiente para poder entonces pasar los tránsitos y sobre todo garantizar el suministro de agua para las potabilizadoras que alimentan más del 50% de la población del país. Sin embargo, los propios expertos del canal y los que no son del canal también ya nos advierten a los panameños que lo ocurrido en el 2023 cada vez es más recurrente. O sea, en el espacio, antes tenían mayor espacio, ahora tienen menos espacio, la recurrencia de este fenómeno de niño. Debo asumir, aunque yo sé que esta no es su área, lo que voy a preguntar, que entonces los panameños ya debemos estar comenzando a debatir el tema llevado y traído de la cuenca hidrográfica y de Río Indio y etcétera, ¿no? Debimos haber empezado hace rato ya. Vamos atrasados. Yo diría que sí. Si vemos la recurrencia de los fenómenos del Niño, el más fuerte que yo recuerdo fue en el 97-98. En ese momento no teníamos el canal ampliado, simplemente se manejó la situación reduciendo calado en las esclusas Panamax. Creo que llegamos hasta 36 pies de calado de un 39,5 que es lo permitido. Tuvimos otro Niño en el 15-16, inaugurando las nuevas esclusas, la inauguramos con un canal deprimido en cuanto a capacidad de agua. Luego se repite otro en el 19 y otro mucho más fuerte en el 23. O sea que si hacemos la aritmética, cada 4 años estamos teniendo un fenómeno del Niño. Si esas condiciones se repiten, estamos hablando del 2027, pudiéramos tener una recurrencia de un fenómeno similar y las fuentes adicionales de agua no van a estar para ese momento. Si es que este debate debió haberse dado. ¿Qué año me dijo? 2027 dijo. Si se repite la frecuencia con que han estado ocurriendo. O sea que me da la impresión, es mi opinión, don Boris Moreno, que en este año 2024 debiéramos tomar ya una decisión de qué vamos a hacer. Porque yo le voy a decir algo, yo recuerdo por mi edad, recuerdo haber visto estas noticias en años anteriores de la temporada seca, que el fenómeno del Niño, que restricción de calado, que bajó la cantidad de barcos porque hay el nivel de los lagos. Pero en este año en particular, el hecho de que dos presidentes, uno de Colombia y el otro de México, se dedicaran a hablar de que el canal se está secando, que esto se está viniendo abajo, que es un desastre, que por eso ellos tienen que hacer su canal, por primera vez esa noticia le dio tantas veces la vuelta al mundo, ¿no? Sí, porque la noticia se da en el momento que estábamos pasando la crisis. Y ellos aprovechan el momento para hacer anuncio de sus planes. Y realmente tenemos que ponerle cuidado a eso. Panamá, en la medida que no reaccione y tome las medidas necesarias, simplemente el
negocio marítimo va a tomar decisiones y las tomó este año que pasó. Nosotros tuvimos más de 1000 desvíos que podemos contabilizar. Barcos que pudieron haber pasado por el canal, generar ingresos y decidieron tomar una ruta porque no tenían la confianza de que por Panamá iban a poder pasar. Y eso no afecta solo el canal, afecta todo el eje marítimo y que va acompañando a la operación del canal. Sí, de allí la importancia de que entendamos reservorio, cuenca hidrográfica, si es Río Indio o si es cualquier otro, pero que me da la impresión que hay que tomar una decisión, hay que tomarla. Hay que tomarla, definitivamente. Después vamos a estar con la mano en la cabeza si seguimos postergando. Si seguimos postergando el tema, nos va a pasar lo mismo que con lo del seguro social. Y ha Lo mismo. pasado, profesor, en cuanto a puertos, países vecinos, Colombia, Costa Rica incluso, están haciendo desarrollos portuarios que le están quitando parte de la oportunidad a Panamá. Perú acaba de inaugurar un puerto, lo que llaman un megapuerto, Chancay. Megapuerto, que hicieron los chinos. Exactamente, que tenemos que estar muy atentos a cómo va a afectar el canal, porque mucho de esa carga se quedaba en Panamá para entonces ser transbordada y transportada al sur. Ahora pudiera empezar a llegar directamente al sur y de ahí el tramo más corto a Chile, Ecuador y demás. Así que esas son cosas que están haciendo los otros países y Panamá todavía no toma una decisión. Bueno, y como consecuencia de todo ello, que es lo que a algunos les gusta nada más escuchar, pues hay que recordar que en la medida que eso, lo que presupuestan los expertos del canal en materia de inversiones, de presupuesto, de ingresos, cuando estos fenómenos vienen, el propio Boris Moreno nos acaba de explicar cómo entonces no se cumplen las expectativas y baja. ¿Pero qué es lo que baja? ¿El nivel de ingreso del canal? Sí, pero es que también baja lo que le aporta el canal al Estado panameño. Mientras que si se cumplen las expectativas y si se toman las decisiones a tiempo, no solamente se cumple con el aporte al Estado panameño, sino que probablemente pueda hasta ser incrementado, ¿no? Es lo que me imagino. No, y lo que había sido la constante desde que el canal pasó a manos panameñas. Siempre superábamos el presupuesto. Esta vez marginalmente lo hicimos, pero con un presupuesto reducido, que no hubiera sido lo mismo, hubiera sido mucho mayor el ingreso para el país si no hubiéramos tenido la crisis hídrica. Finalmente, ¿prevén ustedes que más allá de que las lluvias han vuelto a caer, que el nivel de los lagos va a llegar por lo menos a lo óptimo y que podrían estar cumpliendo las expectativas? ¿Qué podría decirnos de qué se prevé serán las grandes inversiones del canal, si no en el próximo año, en los próximos años? Como el canal a través de la administradora ha anunciado, el canal tiene en mente una serie de proyectos para mantener vigente la ruta. Entre ellos está básicamente iniciando, creo que lo primero es tratar de conseguir el agua que requiere la población y la operación del canal. Y para eso, de alguna manera, hay alternativas que se vienen evaluando, siendo el reservorio multipropósito de Río Indio la opción más viable en este momento. Ese proyecto tiene una inversión que pudiera estar rondando los 2.000 o un poquito más millones de balboas. Adicionalmente, el canal ya está en el proceso de adquisición de una flota renovada de remolcadores que atienden también al tema de sostenibilidad en que está tratando el canal de impulsar al país y a la industria, con una serie de remolcadores híbridos que llamamos, que pueden trabajar con baterías y pueden trabajar con ya sea diésel regular o un diésel biodiesel, que llaman un diésel renovable. Esto también ayudaría con las emisiones y es parte de uno de los proyectos que tiene el canal, de tratar de reducir sus emisiones de carbono ajustándose a los lineamientos que está por definir la Organización Marítima Internacional. Aparte de la compra de remolcadores, hay inversiones en infraestructura. Se está viendo cómo se consolidan las distintas ubicaciones y edificios de la Autoridad del Canal en áreas cercanas,
ya sea en el Pacífico y en el Atlántico, de manera tal que la misma operatividad de transporte de empleados, de los trabajadores mismos del canal, de las instalaciones, el mantenimiento, todo eso se vea beneficiado con una operación mucho más eficiente. Sí. Y así hay Bueno. otros proyectos que también nunca se han dejado de evaluar. Recuerda, antes de la ampliación se hablaba mucho del puerto de Corozal. Siempre un puerto en el Pacífico yo creo que sería una buena inversión para el país. Habría que buscar la mejor ubicación que no afecte el tránsito. También se habló en su momento de parques logísticos, se habló de puertos de descarga y carga de vehículos. Si es que hay una serie de proyectos que siempre se están evaluando porque hay que ver cómo el canal se va diversificando de manera que pueda traer más ingresos para el país. Que al final de eso es lo que se trata y de lo que los panameños quieren escuchar, los ingresos que le genera el canal al Estado panameño. Don Boris Moreno, muchísimas gracias por darnos este tiempo y estas explicaciones, muy amable. Muchas gracias a usted. 8